una mujer fue a una cafetería y compró una caja de galletas y su café. Cuando se las entregaron, no había donde sentarse, había muy pocos lugares abiertos, pero ahí en la esquina había una mesa, pero ya había un hombre ahí sentado, pero ella se sentó del lado opuesto, se acomodó, agarró su café y luego agarró la caja de galletas y agarró una galleta y empezó a comer. Y luego viene este hombre y agarra la caja de galletas y le saca una galleta y él también empieza a comer. Entonces esta mujer se molestó, pero no hizo mucho, solo dijo, qué atrevido este hombre. Entonces se acabó la primera galleta, agarra otra y sigue comiendo la mujer. Y entonces viene este hombre y agarra la caja y saca otra galleta. Se la come. Ella no lo puede creer. Qué atrevido. Entonces ya en esta como que jaló la caja más cerca de ella, agarró otra galleta y se la comió. Y luego viene este hombre y todavía le jala la caja, agarra la galleta y era la última. La parte en dos y le comparte una a ella. Y luego el hombre agarra sus cosas que tenía ahí y se va. Y esta mujer no puede creer. Qué atrevido. Pero siguió, terminó su café y cuando se levanta y agarra su chamarra, ve que la caja de galletas que ella compró estaba abajo de su chamarra. Ella se estaba comiendo las galletas de él. Pero en todo ese tiempo, ella estaba pensando, mira qué atrevido. ¿Cómo se atreve? Cuando no tenemos toda la información, el panorama completo, cuando no entendemos, podemos juzgar mal. Podemos ver las cosas no de una manera como se deben de ver. Hace poco escuché tal vez el comentario acerca de qué debo de hacer si el Señor me rechaza. Y si ya cometí pecados, si el Señor no me va a perdonar. Y yo escuchaba que decía, la manera de preguntar no es eso. ¿Qué esposo le diría a su esposa o qué pensaría en un esposo que le dijera, ¿cuántas veces te tengo que ser infiel para que te divorcies de mí? ¿Te divorciarías si soy infiel una vez? Esa no es la pregunta correcta. Porque eso no es lo que nosotros le hacemos. Señor, ¿hasta dónde puedo llegar? Y no es la pregunta que debemos de hacer. Pero hay algo que nos falta ver. Hay algo que cuando nosotros no lo sabemos, tendemos a ser muy indiferentes. El mundo es muy indiferente a Dios porque no lo conocen, porque lo rechazan y no saben lo que ha hecho. Hay una película, Fireproof. Yo creo que aquí ya todos vieron esa película. ¿Alguien no ha visto esa película? Se llama Fireproof. Es de un matrimonio. ¿Alguien no la ha visto? Ok. Yo pensé que ya todos. Casi todos. Pero al final de esta película, les voy a decir el final. Hay una escena donde el hijo ha estado enojado con su mamá, indiferente con ella porque él pensaba que ella era la que le había dado problemas a su papá en el matrimonio. Y es hasta el final donde el papá le dice, ella no era la que estaba, yo era el que estaba dando los problemas. Hasta entonces él pudo acercarse a su mamá y abrazarla y pedirle perdón
y amarla. Pero él la estaba viendo él estaba viendo a ella de un ángulo donde ella es así, ella hizo esto. Abramos nuestras Biblias a 2 de Corintios, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 13, el versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Otra versión dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Aquí Pablo nos está diciendo que nos examinemos a nosotros mismos, si tenemos fe. El Señor ha estado hablándonos los últimos meses, varios domingos, acerca de la fe, de diferentes ángulos. ¿Qué debemos de hacer con la fe? ¿Qué añadir a nuestra fe? Pero aquí Pablo nos está diciendo lo más básico. Dice: examínense para saber si su fe es genuina. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es estar en fe? La Biblia no provee la definición de qué es la fe. Es muy difícil definir la fe. Solo hay un versículo en Hebreos 11 donde dice esta definición. Ya todos la han oído. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En toda la Escritura, esto es lo más cerca que tenemos acerca de lo que es la definición de la fe. Lo que encontramos en la Escritura es evidencia de qué es estar en fe. Ya en acción vemos muchos actos de fe. Pero ¿qué es en sí la fe? Solo este versículo. Pero al leer estos versículos, por ejemplo, si leemos el versículo 4, ahí dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero hagamos esto, dice: por la certeza de lo que Abel esperaba y la convicción de lo que no veía. Por esa certeza que él tenía, y él tenía mucha convicción de lo que él no veía, que pudo ofrecer un sacrificio. Y si seguimos ahí leyendo los hombres de fe, dice: por la fe Noé, por esa convicción, esa convicción y esa certeza de que iba a haber un diluvio. Por eso eso es la fe. Pero si leemos ahí, yo quería enfocarme un poco aquí en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que por esa certeza y esa convicción que Abraham tenía, fue que pudo salir de su tierra. Pudo vivir como peregrino en la tierra. Nunca se aferró a nada. ¿Por qué? Porque él tenía esa certeza. Al principio estábamos viendo de que cuando uno no puede ver, a veces actúa de una manera que no debería de actuar. Puede juzgar mal,
O puede uno pensar que el camino es diferente, que las cosas son muy diferentes a lo que parecen. Pero ¿qué es esta ciudad que Abraham buscaba? Si el corazón de Abraham hubiera estado aferrado a la tierra prometida física, a Israel, cuando el Señor le dijo, esto va a ser tu herencia, si su corazón hubiera estado ahí aferrado, él hubiera comprado tierra. Por sus fuerzas hubiera hecho algo porque era lo que su corazón anhelaba. Pero aquí es muy claro que nos dice que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Él pudo ver más allá de su muerte. Cuando nosotros logramos ver más allá de nuestra muerte, es donde viene esta fe. Todo Hebreos 11 aquí está hablando de que nadie la obtuvo. Más adelante habla de que no puede nombrar a muchos de los cuales el mundo no fue digno porque dieron sus vidas. Todos los mártires que dieron sus vidas, ¿creen que ellos estaban aferrados a algo aquí en la tierra? ¿Creen que alguno de ellos duda? ¿Será que en realidad me va a comer este león? ¿Y será que en realidad Dios es real? ¿Será que sus promesas son reales? No hubieran podido. Estos hombres tenían una fe que podían ver más allá de todo lo que hay en esta tierra. Abraham tenía puestos los ojos en lo eterno, así como todos estos hombres. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿Qué es la vida eterna? En Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí era donde tenía Abraham puestos los ojos, en conocer a Dios. Pero expandamos un poco más ahí. ¿Qué estaban viendo todos estos hombres de fe? ¿Qué veían? Cuando Dios puso a Adán en la tierra, Adán y Eva, la intención de Dios, su plan no era que se volviera viejito y que se muriera y se fuera al cielo. Adán tenía vida eterna. Y el plan de Dios para Adán en el jardín era llenar la tierra, ser fructíferos. Hay una palabra que usa Génesis, subdue, pero que pusieran un control sobre la tierra. El Señor le entregó la tierra a Adán y eso era la vida eterna de Adán, la comunión con Dios, lo más importante. Él tenía comunión con Dios, pero al mismo tiempo él podía disfrutar de los placeres de la tierra, un jardín. La idea de Dios era que el hombre fuera fructífero, que crecieran, que inventaran. Ahora el hombre se gloría en lo que ha logrado hacer. Han ido a la luna. Hay tecnología. Todo eso es el plan de Dios para el hombre, pero sin el pecado. ¿Cuántos se han reunido con amigos, familiares que aman a Dios y tienen un tiempo muy alegre? Pero después llega la noche, llega el cansancio, y esos tiempos se acaban. Pero también en esos tiempos conocemos a Dios.
Tal vez tienes tiempos lindos con tu familia. También en esos tiempos conocemos a Dios. ¿Qué es la vida eterna? No es irnos al cielo y adorar y adorar y adorar y adorar. El plan de Dios es que lo conozcamos en todo. Sí, mucho de eso es oración, adoración, conocerlo en intimidad. Pero mucho de eso es disfrutar de lo que Él nos ha dado. En el Salmo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Luego el versículo 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y ahí el versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las cosas, obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de tus manos? Lo que leemos en el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Hasta los cielos le está dando al hombre. Hermanos, esto que el Señor puso en mi corazón, el Señor ha venido hablándome, tocándome en esto ya por varios meses, pero todo empezó para mí por primera vez. El Señor puso una semilla cuando, viendo imágenes del espacio, hay una imagen de una galaxia. Se puede ver con un telescopio. Está muy lejos. Se llama la galaxia sombrero, porque parece sombrero de charro, le dicen en México, porque parece charro. Pero al ver esa imagen, lo único que yo podía admirar la grandeza de Dios y poderme acordar, eso es para la simiente de Cristo. Es para el hombre, es lo que vamos a heredar. Nos va a tomar millones de años tal vez en poder heredar muchas cosas, pero la Biblia habla de heredar los cielos. Pablo dice que él vio cosas que no podía describir, que no podía explicar, cosas que no podemos imaginar. Juan en Apocalipsis habló de esa ciudad que Abraham tenía puesta la mirada, en esa ciudad donde ya no va a haber llanto, donde el arquitecto es Dios. Esa es la fe de Abraham, no en que me va a dar una tierrita aquí. Su corazón no estaba ahí, él puso su mirada en Dios mismo. Abramos nuestras Biblias a Juan 3. Y ahí está ese versículo muy popular, el 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero veamos dos versículos anteriores, versículo 14 y 15 de ese capítulo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos dos cosas. En el versículo 14, Jesús mismo nos está dando la clave. Lo mismo que vivió Abraham, Noé, Abel, los hombres de fe, los mártires. Y aquí está. En el versículo 14 nos está explicando: así como Moisés hizo esto,
y nos está mandando a Moisés. Asimismo, el que en mí cree, en Él cree, tenga vida eterna. Es lo único, creer. Pero ¿cómo? ¿Cómo es creer? ¿Cómo debo de creer? ¿De qué manera? Vamos a Números. En Números 21. Amén. Jesús mismo está hablando con Nicodemo y le dice: hay que creer para ir a la vida eterna. ¿Creer qué? ¿Creer cómo? ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas de Moisés y la serpiente? Ahí lo mandó a estudiar. Leamos el versículo 4. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Números 21:4. Para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Otras versiones dicen: se impacientó el pueblo. Pero se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tal vez alguien de repente, no sé qué será una serpiente ardiente, dice aquí. No sé si brincaban o... Pero nomás mordía la serpiente. ¿Qué harías tú? Ya está. No fuiste de los desafortunados que todavía no estaba el asta. Después de que Moisés oró, hay solución. ¿Quién va a querer irse lejos? Vámonos de campo ahí, corriendo a ver si logran ver. No, todos se quedaron cerca, ver el asta. Tal vez algunos, aunque no estaban picados, solo se quedaban viendo para que no me piquen. Pero era tan fácil, tan simple. Lo mordía la serpiente. Tal vez sí había dolor físico, pero miraban a la serpiente en el asta y no morían. Y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Así como Moisés levantó esa serpiente, así de fácil es obtener la vida eterna. Ahora tenemos que ver con el corazón, creer con el corazón. Creer. ¿Pero creer qué? ¿Pero creer qué? Si es tan fácil. Y es aquí donde muchas veces uno escucha: esos cristianos quieren el monopolio en el cielo, solo Jesús. Qué egoísta de los cristianos decir que Jesús es el único camino al cielo. Pero aquí nos muestra que es al contrario.
el camino de Dios. Todas las religiones, qué ritos, que hay que hacer esto. Ahorita voy a ver después, la iglesia misma puso condiciones para ser santos. Pero aquí vemos que Jesús está diciendo, no, la puerta está abierta. Solo tienes que ver. Egoísta, que solo Jesús es el camino. Al contrario, lo único que hay que hacer es esto, es creer. Martín Lutero. ¿Cuántos saben quién era Martín Lutero? Han oído de él, por lo menos. Todos han oído de él. Martín Lutero era un hombre que no conocía al Señor de joven y estaba estudiando para ser abogado. Y era muy buen abogado. Era muy bueno. Pero en una ocasión, viajando él, como que lo atrapó una tormenta de rayos. Y no sé cómo fue, pero él sabía que iba a morir. Y le oró a Dios y le dijo, si tú me salvas, yo te voy a entregar mi vida. La voy a dedicar a ti. Y el Señor lo salvó. Entonces él dijo, voy a cumplir mi voto. Esto fue en los 1500, a principios de los 1500, hace 520 años más o menos. Para este entonces, Martín Lutero tenía como 20 años, más o menos. Y fue y se metió en un monasterio. En ese tiempo, esa era la manera de entregarse a Dios. Pero esto que Martín Lutero era abogado y él entendía la ley bien, cuando empezó a estudiar las leyes de Dios, él pudo ver, es imposible llegar al estándar que Dios está pidiendo. Porque siendo abogado, él sabía las infracciones que él cometía y que la ley caía. Y él se la pasaba cargado con su pecado. Tanto que los que él llegaba a confesarse y los que lo escuchaban, sus confesiones, se hartaban de él. Porque él llegaba ahí y comenzaba con sus pecados. Pasaban 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2, 3 horas confesándose. Que hasta ellos le decían, pero ¿por qué andas confesando esas cosas tan pequeñas? Pero en su alma había un peso del pecado. Una carga del pecado. Y cuando regresaba a su celda, pero no era prisionero, a su lugar, otra vez le venía la carga del pecado. Y se acordaba de una cosita que no dijo, porque él entendía la ley. Él era abogado. Él sabía que no podía. Y él era un hombre entregado. En una ocasión lo mandaron a Roma. Para él ir a Roma significaba un gran honor y eso le iba a traer mérito delante de Dios. En ese tiempo se les llamaban, creo que, peregrinaciones. El hacer eso era como muchos pecados te eran perdonados, hasta podías darle crédito a los que ya se habían muerto, porque ir a Roma, esas eran las creencias de él. Y Martín Lutero lo creía. Y cuando él llegó a Roma, qué desilusión, corrupción en la iglesia. Y cuando veía que los
no sé cómo llamarles, pero los ministros de la iglesia católica, de la iglesia romana ahí, era todo rutina, apúrense. Hacían misas hasta 5 por hora, 5 solo por salir. Él no podía creerlo. También las gradas que Jesús pisó en Jerusalén las llevaron a Roma. En una de las cruzadas las llevaron a Roma y ahí estaban y pasaban la gente de rodillas besando esas gradas, unas gradas que llevaban a donde estaba Herodes, las llevaron de Jerusalén. Entonces, como era un lugar donde Jesús había parado, ahí pasaba. Y Martín Lutero también ahí iba. Y por primera vez llegó hasta arriba y se paró y dijo: ¿y cómo sabemos que esto es la verdad? Por primera vez entró duda en su corazón. Pero él creía todo eso. Cuando él se graduó, su papá, muy orgulloso de él, invitó a sus amigos para que lo vieran hacer su primera misa. Y tenía que dar una oración para convertir el agua y el pan. Y Martín Lutero se quedó mudo. El papá salió avergonzado. Tuvo que alguien decirlo porque él se quedó quieto y le dijo: no solo no pudiste ser abogado, sino ahora ni puedes ser un buen. No lo pudo hacer bien, una buena misa, no pudiste ni la primera. Y él le respondió: es que yo estaba en la presencia misma de Dios, hombre de labios pecadores. Él mismo, él creía y su misma alma lo atormentaba del pecado. A veces él decía que estaba enojado con Dios y odiaba a Dios porque él miraba a un Dios que andaba apuntando, señalando, demandando un estándar imposible. Para él eso era real. Por eso les decía muchas veces, el no saber bien cómo es nos distorsiona. Y Martín Lutero estaba enojado muchas veces con Dios. ¿Cómo podía demandar tanto de algo que... Pero después le tocaba enseñar sobre el libro de Romanos. Tal vez ya muchos lo han escuchado. Cuando él llegó al versículo 17 del capítulo 1, donde dice que el justo vivirá por la fe. Hasta entonces el Espíritu de Dios trajo vida y pudo ver que era cierto, que él nunca iba a poder cumplir esas leyes de Dios. Jamás. Sino que Dios iba a ver a Cristo y contarle por justicia. En este tiempo la iglesia estaba pensando que uno necesitaba fe, pero también necesitaba obras. La fe no era suficiente. Y ahí había corrupción. Había doctrina donde tenías que pagar para comprar indulgencias. Y si no te alcanzaba tu mérito, tal vez podías obtener mérito de otros santos que pagaron más de la cuenta para llegar al cielo. Entonces les sobró mérito y te lo podían dar a ti si lo comprabas. Y cuando Martín Lutero pudo ver que era tan fácil, cuando él creyó y pudo ver a la serpiente, pudo ver a Dios y creyó,
entonces sus pecados. Pudo ser libre, encontró esa libertad. Por eso la iglesia en ese tiempo pensaba que era fe más obras, entonces eras justificado. En nuestros días hay muchos que piensan que somos justificados menos obras, no tenemos que hacer nada. Al contrario, podemos vivir como sea porque tenemos la fe. Pero esto ha sido un problema desde el principio. ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida sino se quedó dando vueltas? ¿Alguien sabe por qué? Esta es la parte interactiva, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entrar? Amén. Por la incredulidad. En Números 14, no tienen que ir ahí, pero fueron los espías, ¿verdad? Y regresaron y dijeron, no vamos a poder. En el versículo 14-20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés intercedió por ellos que no los destruyera. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Por qué estaba irritado el Señor? ¿Por qué les dijo que no? Porque no creyeron en Él. No pudieron creer. No pudieron creer. Es un problema que ha existido en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y hoy es el mismo problema. Y se necesita un milagro para salir de ese problema. Poder ver esto con el espíritu, con el corazón. Estamos hablando de eso. Ver con el corazón a Cristo. Es un don de Dios, dice Efesios 2:8, que es un regalo de Dios. No podemos creer sin ese regalo de Dios. Yo he crecido en la iglesia. Desde pequeño, oír y oír y oír. Y muchas veces hemos oído, el justo por la fe vivirá. Pero hay algo más allá que solo oír, el justo por la fe vivirá. Porque el pueblo cristiano hoy, el pueblo de Dios, la iglesia, sigue pensando que tengo que hacer algo para añadir, para heredar el reino. Y que cuando yo cometo pecados, oh no, tengo que, ojalá no me muera ahorita porque el Señor ahí está para juzgarme, para matarme, para destruirme. Y vivimos pensando, esta es la vida cristiana. Por un lado, no hay que pecar. Y por otro lado, hay que vivir con una vida de virtud. Pero si logramos ver esto con nuestro corazón, que no es así. Que por un lado está el pecado que el Señor
aborrece. Y por otro lado, es creer en Dios. Creer en Dios. No se trata de cuán santo eres, de cuántos pecados ya no cometes, o cuántos sí. Es creer en Dios. Simplemente creer. Viviendo bajo culpabilidad, viviendo bajo condenación, sintiéndonos sucios delante de Dios, sabiendo que hemos fallado. Pero en Salmo, creo que es el Salmo 24 o 130, el Señor dice que ¿quién podrá pararse? El salmista dice que ¿quién podrá pararse si el Señor nos cuenta nuestros pecados? ¿Tú crees que si no hubieras cometido el pecado que te está condenando hoy, entonces sí te puedes parar delante de Dios? Entonces sí, ahora estoy delante de Dios. Porque ya no hice eso. Porque ya dejé de... Ahora sí, ya me merezco el cielo. Ya me merezco su presencia. Tal vez hay alguien aquí que no se puede perdonar. Hay alguien con culpabilidad, con algo que ahí está en el corazón. Es que hice esto. Yo sé que el Señor me perdona, pero ¿será que me perdonó? Me voy a parar ante el trono blanco y va a salir eso a luz. ¿Será que me la voy a rifar? Tal vez sí me perdonó. Tal vez sí me limpió. No se trata de eso. Ya vamos a terminar, hermanos. Solo abramos nuestras Biblias a Santiago. Santiago capítulo 2. Leamos en el versículo 14. 2:14 de Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este versículo me trajo mucho conflicto. No lo podía entender. Porque les estaba diciendo que por un lado están aquí nuestros pecados que nos alejan de Dios y por otro lado solo es creer. Y me vino un ejemplo que pudo saciar esto. Y pensaba yo en un limón seco. Alguien lo cortó y lo dejó en el sol una semana. Está seco el limón. ¿Qué pasa cuando uno lo exprime? ¿Qué sale? Nada. No sale nada. Esa es una fe muerta. No hay nada que hace obras muertas. Pero ¿qué hace un limón que está recién partido y uno lo aplasta? Uno no tiene que hacer nada, no es magia. Sale el fruto, sale. Entonces la pregunta para hoy, hermanos, es: ¿hay pecado en tu corazón? ¿Hay pecado en nuestro corazón? ¿En nuestras vidas hay pecado? Entonces lo que nos falta es fe. Lo que no hay es fe. Porque tú no ves más allá. No puedes ver más allá. Estás viendo solo aquí. Estás pensando que tal vez si dejas de pecar, entonces
Santiago nos dice aquí, dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el versículo que leímos al principio decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es lo que yo quiero que hagamos hoy. Mírate a ti mismo. Examínate. Primero, examínate si hay pecado que no has podido dejar. Si hay maldad que no has podido dejar. El dejar de hacerla no te va a salvar. No te va a garantizar nada. Pero si no lo puedes dejar, entonces no estás creyendo, no estás viendo a la serpiente. No estás creyendo en el Hijo del Hombre. No puedes creer. Si no lo puedes dejar de hacer, no hay fe. Y segundo, ¿dónde están tus obras de la fe viva? Examinémonos. ¿Estamos testificando? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien para tratar de darle el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que diste limosnas a los pobres? Que te preocupaste por el enfermo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor a solas? Hay dos cosas que examinarnos. Y ahí podemos nosotros contestar esa pregunta que Pablo nos hace. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinémonos. Por eso, hablando de todo esto, se hace más fácil entender el versículo que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer todas las cosas muy buenas, pero si no tienes fe, no estás agradando a Dios. Y cuando Martín Lutero pudo ver esto, pongámonos de pie. Cuando Martín Lutero pudo ver esto, es que se me están durmiendo, hermanos. Cuando Martín Lutero pudo ver esto, pudo ver que él nunca iba a llegar a ver ese estándar de Dios, a vivir de esa manera. Y su corazón fue tocado. Y él pudo experimentar el nuevo nacimiento, la vida del Espíritu en él. Él por primera vez pudo ver, si es cierto, nunca. Y es por eso que el sacrificio de Jesús me cubre. Y él pudo ver que ni todas sus obras buenas, porque él mismo dijo, si alguien alguna vez iba a ser salvado por ser buen monje, ese hubiera sido yo. Él era un buen monje. Él cumplía y hacía más de la cuenta. Si eso y salvara a la gente, él iba a ser salvo, decía él. Pero él pudo ver que ni todas sus obras buenas valían nada, hasta que él pudo creer, solo creer. Y ahí empezó la reforma. Y la iglesia lo atacó. Le estaban diciendo que tenía que negar todos sus escritos, todo lo que él decía. Pero es ahí donde, acordémonos que era un hombre que vivía con su pecado.
cargado, Él puede decir: ¿cómo yo voy a poder negar esto? Esta salvación tan grande por mis obras que no valen nada. Esto, si el Señor nos abre los ojos y podemos entenderlo con el corazón y ver con el corazón, ver que hay vida eterna, ver que el Señor tiene planes para ti, no planes de aquí a 10 años, planes eternos para ti. El plan de Dios nunca fue lo que está pasando hoy. El plan de Dios para Adán nunca fue que cayera. La visión de Dios siempre ha estado en esa ciudad cuyo arquitecto es el mismo, y convivir con nosotros y darse a conocer. Entonces, ¿qué debemos de ver? ¿Nos falta fe? Hay que pedir. Cantemos ese canto que dice: abre mis ojos. Porque si el Señor abre nuestros ojos, si el Señor logra abrir los ojos de nuestro corazón, entonces por primera vez vamos a poder ver que no necesitamos, nuestras obras no valen nada. Vamos a poder ver lo eterno. Han habido momentos en mi vida que han cambiado la dirección de mi vida. Han habido momentos donde han sido grandes, cosas muy grandes que personalmente, que han ayudado a mi visión. Pero yo les confieso, hermanos, que mucha parte yo he tratado de agradar a Dios y ha sido una carga muy difícil de llevar. De oh no, y Señor, ¿y esto? ¿Y hasta cuándo? Y es que yo no quiero fallar. Es que yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al infierno. Y yo pude ver, por un milagro que no merezco, con mi corazón, que solo hay que creer. Que aquel que está ahí no está viendo qué has hecho. No está viendo tu pasado. No está viendo lo que estás batallando. Él solo está viendo: ¿estás creyendo en mí? ¿Quieres creer en mí? Es lo único que Él está viendo. ¿Crees tú en mí? Y entonces experimenté algo. Libertad. Libertad, hermanos. Una libertad de ser hijo de Dios, libre. Y por primera vez sentir una gracia para conquistar. Porque la fuerza para conquistar por amor a Dios es mucho más grande que por temor a desagradar a Dios, que por temor al infierno, por temor a las malas obras. Cuando uno logra ver que Él dio todo para que nosotros solo podamos ver y creer, así de fácil.
encontrar esa libertad. Es libre, ser libres. Y entonces de nuestro ser interior automáticamente van a salir esas obras, como el limón. Automáticamente un limón vivo saca jugo. No tiene que ser especial, automáticamente sale. Que podamos cantar este canto con eso en mente. Señor, abre mis ojos. Y pensando, Señor, ayuda a mi incredulidad. Oh, qué paciente es Jesús, que cuando le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Oh, tantos ejemplos que hay en la Biblia de que costaba creer. Está el ejemplo de Tomás, le costó. Oh, qué tierno es el Señor para ser paciente y decir, mira, aquí estoy. Que hoy podamos cantarle, Señor, abre mis ojos. Abre mis